doctor Peralta, encargado de la cátedra de urología en la sección de disfunción eréctil y patología peniana y escrotal benigna. Vamos a ir viendo inicialmente en esta primera hora disfunción eréctil y en la segunda hora pasaremos a ver, después de un pequeño receso de 5 minutos, lo que es patología escrotal benigna y maligna, ¿ya? A ver, un minutito. Voy a anular temporalmente mi cámara para tener más ancho de banda. Listo. Listo. Ya. Entonces, comencemos. Está. Ya. Ya. Entonces, lo que me interesa que sepan y que es de bastante relevancia es la láser. Ya. Lo que me interesa que sepan es la fisiología de la erección, ya, porque comprendiendo la fisiología podemos pasar a ver la fisiopatología de la misma y es mucho más llevadero poder entender tanto la clínica como como el diagnóstico y el tratamiento posterior que se va a realizar al mismo, ¿ya? Entonces, centrémonos en esta imagen, primero la fisiología. Doctor, Respecto a la... Dígame. disculpe que le interrumpa, pero no está pasando sus diapositivas. A ver, claro. Ahora sí se ve fisiología de la erección. Me lo voy a dejar presentar temporalmente y vamos a presentar de nuevo una ventana. En este caso es acá. Ujú. ¿Se ve? Sí, doctor, ahora sí se ve. Ya. Ahora, ¿se ve también? Sí, doctor, pero creo que no se está viendo todo porque no está proyectando en pantalla completa. Lo he puesto como ventana. No se ve como ventana. Ya, entonces lo voy a Ajá, poner como pantalla completa. Ya. Si no como pantalla completa, no hay problema. No me permite pantalla completa. doctor, le salen solo dos opciones para compartir. Deberían Sí, salirle tres. claro, me deberían salir tres. Me debe salir, bueno, me sale pantalla completa, una ventana y una pestaña, pero no me permite mediante pantalla completa. No se activa la opción de compartir. Entonces, a ver, al momento si no voy a trabajar con una ventana nada más. Y lo voy a dejar. Hasta ahí ven toda la presentación Sí, doctor. en PowerPoint, ¿no? Ajá. Ya. Ahí cuando lo pongo para pantalla completa, No, no, no se ve, doctor, porque se sigue viendo como si fuera en PowerPoint. ya, el rato. A ver, dejar de compartir. Ujú.
Lo califiqué para... Ya. No, pues no me permite compartir la pantalla completa. Doctor, si en todo caso lo puede presentar solo la ventana, pero cuando esté en el Sí. PowerPoint ya no lo pone para que sea en presentación de pantalla completa, para que vaya avanzando cada diapositiva. A ver. Ya. Ahí ven prácticamente todas las diapositivas, ¿no? Ya. Sí, doctor, ahí sí se ve. Ya, entonces Doctor, avanzaremos así. No sé disculpe. si... Hay una opción, así compartiendo una ventana, al costado Ujú. para presentar, que lo presenta y se ve más grande. O sea, como si fuera a presentar en pantalla completa la diapositiva, Ujú. pero ¿En dónde? ¿En qué en el mismo Meet? no, hay como un librito. Sí, claro. Abajo voy al librito, ya. Exacto. Y hay una presentación, pero justo cuando El aprieto costado ahí, de la izquierda, ese. Ajá. claro, el que dice presentación con diapositiva, y ahí es No, no, cuando les presento. no le ¿No? hace clic a presentación con diapositiva, sino al costado hay otra opción, a la izquierda. Ya, del Ese, librito. ¿Ya? listo. ¿Con ese sí lo están viendo bien? Sí, doctor, sí se ve. Ya, mejor. Ya, listo. Entonces, comencemos con la fisiología. ¿Ya? A ver, vamos a... Ya. Ahí no me permite utilizar. Ya, se están viendo como mi mouse como puntero, ¿no? Vamos a utilizarlo como puntero láser. Sí se ve como puntero el mouse, doctor. Ya, entonces, ¿dónde está? Ya, comencemos por acá. Lo que me interesa es que sepan bastante bien la fisiología para poder entender a qué nivel van a actuar cada tipo de tratamiento que se va a dar, porque es básicamente donde se va a reflejar este conocimiento, ¿ya? El saber aplicar un tratamiento de acuerdo a la fisiopatología que nos pueda dar una, una causa de disfunción eréctil. Las causas de disfunción eréctil son múltiples, ¿ya? Vamos a ver que una erección normalmente depende de cuatro aspectos. Uno, el aspecto vascular, que es el que todos toman en cuenta, ¿ya? Que es el aspecto de que el pene se llene de sangre, los cuerpos cavernosos se llenen de sangre. El segundo aspecto es el neurológico, ¿ya? El sistema nervioso tiene que darle la orden a los cuerpos cavernosos para que estos puedan llenarse de sangre, ¿ya? Y a su vez, es comandado por el sistema supratentorial, psicológico, psíquico, ¿ya? Donde por estímulo táctil, estímulo visual, estímulo olfatorio, cualquiera de los sentidos llegan a nivel hipotalámico, como pueden ver acá, llegan a nivel hipotalámico, se genera una orden que va a viajar por el sistema nervioso autonómico, ¿ya? Desde acá, del hipotálamo al sistema límbico, baja la orden por el sistema nervioso, como le digo, autonómico. Como han de saber, como bien saben, sistema simpático y parasimpático. El sistema simpático es un sistema que a efectos de la erección la inhibe, y el sistema parasimpático, a efectos de la erección, la propugna, facilita la erección, ¿ya? Y es por eso que se da por este nivel. El sistema parasimpático va a llevar la información hasta el nivel de la columna sacra, ¿ya? La columna va a llegar a S2, S4, por donde va a salir el plexo, se va a formar el plexo hipogástrico, ¿ya? Perdón, el plexo pelviano. Y del plexo pelviano es donde se va a originar el nervio cavernoso. El nervio cavernoso es aquel que, digamos, pueden ser estos,
y van a llegar hasta nivel de los cuerpos cavernosos y van a permitir una vasodilatación, ¿ya? Esto ya a nivel de neurotransmisores que lo vamos a ver más adelante. Entonces, así se da. Posteriormente, a nivel del pene tenemos la inervación eferente, ¿ya? Que se va a dar a través de los nervios dorsales del pene, que son estos dos, que van a llegar a darle información al nervio pudendo, y a través del nervio pudendo se va a, digamos, a recabar la información y se puede dar posteriormente la eyaculación. La eyaculación, como bien saben, también hay una coordinación específica entre el simpático y el parasimpático, ¿ya? El sistema simpático propugna la eyaculación, el parasimpático la inhibe, ¿ya? Actúan coordinadamente para que uno cierre el cuello vesical y el otro pueda generar la contracción de los músculos bulbo cavernoso, bulbo esponjoso, y se produzca la eyaculación, ¿ya? Entonces, a nivel sacro salen los nervios del sistema parasimpático y lo que inhibe a nivel toracolumbar, T12T2, T12L2, el sistema nervioso simpático, ¿ya? Eso como funciona el sistema nervioso. Entonces, a nivel del pene, cuando llega la información, vean esta imagen, en esta imagen se ve algo de anatomía, una arteria cavernosa para cada cuerpo cavernoso, y estas que ven que están saliendo son arterias helicinas, ¿ya? Estas arterias helicinas van a llevar la sangre a cada sinusoide del cuerpo cavernoso, y cuando se produce la erección, se van a llenar los sinusoides, digamos, y como pueden ver acá también en la imagen, de cada sinusoide va saliendo una vena que va a perforar la túnica albuginea y van a ir a las arterias circunflejas que desembocan en la vena dorsal, diré, del pene, ¿ya? Estas venas rectas atravesan la túnica albuginea, van a las circunflejas y la vena dorsal del pene, que puede ser la superficial o la profunda, y van a llevar la sangre de vuelta al sistema circulatorio, ¿ya? Ese es el sistema vascular, como pueden ver. Acá, ¿cómo se mantiene la erección? ¿Ya? Inicialmente en flacidez, la sangre está fluyendo, llega prácticamente al sinusoide y es un punto de paso nada más y sale por las venas rectas, ¿ya? Pero en la erección pasa todo lo contrario, llega a los sinusoides y al haber un aumento de presión de los sinusoides del cuerpo cavernoso, estas venitas que no manejan presiones van a verse totalmente colapsadas, ocluidas, y por ende baja el flujo de retorno a través del sistema cavernoso, del sistema venoso dorsal del pene. Entonces, ese es el mecanismo venoclusivo importante para mantener una adecuada erección con una buena calidad de flujo y una buena presión intracavernosa. Sistema venoclusivo que está dado por la oclusión generada por la túnica albuginea de estas venas rectas que la atraviesan, ¿ya? El cuerpo esponjoso también tiene cierto aumento en el flujo arterial y venoso que va dado por todo el tejido esponjoso alrededor de la uretra, que va a llevar al glande también a hacer un pequeño aumento de volumen. Sin embargo, no es el tejido importante durante la erección, ¿ya? Y esto es a lo que me refería a nivel neurotransmisores. El nervio cavernoso llega a inervar, digamos, todo el sistema, la red de sinusoides intracavernosos, porque estos se encuentran rodeados por, ¿dónde está? Por estas células musculares, ¿ya? Durante la fase de flacidez, estas células musculares se encuentran totalmente contraídas, ¿ya? Y estas células musculares rodean, como pueden ver, al endotelio de los sinusoides, y al estar contraídas no permiten de que este sinusoide se llene de sangre, y se transforma entonces en un punto de paso. Simplemente la sangre viene de la arteria lisina, que salió de la cavernosa, pasa por el sinusoide y directamente llega a la vena recta. Y de la vena recta va al sistema dorsal, ¿ya?
¿Por qué? Porque este músculo se encuentra totalmente contraído. Durante la erección, este nervio cavernoso lo que hace es que este músculo se relaje, y al relajarse, toda la sangre puede ingresar al sinusoide. Y este sinusoide se va a llenar de sangre, aumenta la presión, se colapsa las venas rectas, se produce el sistema veno-oclusivo y llega a una adecuada presión intracavernosa para lograr una erección adecuada, ¿no? ¿Cómo se relaja esta célula? El nervio cavernoso, mediante el óxido nítrico, hace que el GTP se transforme en GMP cíclico, ¿ya? Y este GMP cíclico va a hacer que todo el calcio intracelular sea recaptado por el retículo endoplásmico rugoso y la célula se relaje, ¿ya? Posteriormente, luego de terminar el estímulo nervioso, como ven acá el sistema nervioso es el que comanda prácticamente al sistema vascular, luego de que dejó de hacer estímulo el sistema nervioso, todo el calcio recaptado sale, ¿ya? Se degrada el GMP cíclico mediante esta enzima que ven acá, que es la 5-fosfodiesterasa, y al estar degradado el GMP cíclico, todo el calcio sale, y el calcio al salir obviamente va a hacer que otra vez la célula muscular lisa se relaje, se contraiga. Ya. Y al contraerse, el sinusoide otra vez va a verse colapsado. ¿Ya? Hasta ahí, ¿se entiende cómo funciona el sistema nervioso, el sistema vascular para la erección? Espero que sí. ¿Ya? Entonces, este es un pequeño video como para que puedan entender de una forma más gráfica. Creo que esto es lo que más queda muchas veces. Y se puede entender la erección. ¿Ya? Escuchan el audio, ¿no? Sí, se escucha el audio, doctor. Ya, perfecto. Como pueden ver ahí, tenemos la anatomía del pene. 2 cuerpos cavernosos, un cuerpo esponjoso. Y todos se encuentran rodeados por una túnica fibrosa, bueno, fibroelástica, como dice, la túnica albuginea que está a base de colágeno tipo 4, que va a contener a los espacios lacunares, al tejido cavernoso, a los sinusoides, ¿ya? Las arterias penianas, de las cuales salen las arterias cavernosas y de las cuales a su vez van a salir las arterias helicinas, son las que van a suplir de sangre a los cuerpos cavernosos. Céntrense en el cuerpo cavernoso. El cuerpo esponjoso no tiene mayor utilidad para la erección, ¿ya? Y el sistema de retorno, el venoso dorsal, como pueden haber visto. Los nervios, en este caso los nervios intracavernosos, se van a encargar de llevar toda la información, ¿ya? El sistema, como les he dicho, el sistema parasimpático propugna la erección, el sistema simpático inhibe la erección, ¿ya? Ambos llegan como mediante los nervios intracavernosos. El paciente, al tener algún estímulo a nivel supratentorial, llega la información al plexo sacro. Del plexo sacro, como saben, el sistema parasimpático se maneja con acetilcolina, y la acetilcolina va a hacer que se libere el óxido nítrico, ¿ya? Y el óxido nítrico, que es el neurotransmisor postsináptico, es el que va a estimular la transformación al GMP cíclico. Y va a barrer todo el calcio intracelular de estas células musculares para que el sinusoide se pueda llenar de sangre. Se colapsa el sistema venoso porque ya la túnica albuginea produjo el sistema veno-oclusivo.
se produce la erección. ¿Por qué? Porque la presión arterial se iguala a la presión intracavernosa, es más, la supera la presión intracavernosa a la presión arterial y llega a tener un adecuado ingreso con una ausencia de flujo de salida. Entonces, se alcanza una presión adecuada como para la erección. ¿Ya? Hipertensión, enfermedades cardíacas, aterosclerosis, depresión, enfermedad renal, dislipidemia, van a llevar a una alteración en esto, ¿ya? Entonces, ya teniendo claro más o menos el proceso fisiológico, podemos pasar a ver todo lo que es la patología de la disfunción eréctil. Entonces, la definición es bien clara. Como la pueden ver ahí, es simplemente el no alcanzar o lograr mantener una erección suficiente para un coito, ¿ya? Esa es la definición. Puede ser una erección que no se presenta, que es lo que la gran mayoría de personas creen como disfunción eréctil, o es una erección que comienza bien y se pierde, o es una erección que es flácida en todo momento y no permite simplemente el coito, ¿ya? Entonces, es una definición un poco más amplia respecto al punto práctico. Epidemiología, que es necesario que la sepan. El 2% de la población masculina tendrá este desorden antes de los 30 años, generalmente por enfermedades cardiovasculares o neurodegenerativas, ¿ya? Y en la actualidad está cobrando importancia todo el aspecto psicológico, y ya básicamente por efectos ya degenerativos del sistema vascular, el 52% de los varones lo tendrán a lo largo de los 70, 80 años, ¿ya? Casi la mitad. Factores de riesgo. Los factores de riesgo se dividen de acuerdo al mecanismo de afectación, como podemos ver. Hay mecanismos inflamatorios, mecánicos, psicógenos. Los que me interesan, la oclusión vascular, el neurológico, y también tenemos el endocrino, ¿ya? Como les había adelantado al comienzo de la clase, la erección depende de 4 factores. El primero, el vascular, que el pene se llena de sangre. El neurológico, que lleva la información desde el sistema supratentorial, la parte psicológica. Pero había uno que nos faltaba, que no sabíamos ni cómo encaja, que es el sistema endocrino, ¿ya? La testosterona. El sistema endocrino, la testosterona, da el deseo sexual, da la tensión sexual a nivel límbico y aparte ayuda a la expresión de receptores, ¿ya? De receptores para la erección. Entonces, también tiene una relevancia el sistema endocrino. Entonces, vamos por partes. La prostatitis, mediante un proceso inflamatorio a nivel pélvico, genera, aparte de que el paciente va a tener dolor, puede generar una disfunción circulatoria, por lo tanto, es causante de disfunción eréctil. Un efecto mecánico que vamos a ver más adelante, que es la enfermedad de Peyronie, que hay una fibrosis del tejido eréctil del pene, de los cuerpos cavernosos, ¿ya? Y genera aparte una desviación. El psicológico, una persona con depresión, un paciente con estrés. En la actualidad el estrés es de suma relevancia, simplemente tratando el estrés, tratando las preocupaciones en la vida cotidiana actual, se pueden solucionar estos problemas. El estrés es a la actualidad uno de los principales, uno de los principales factores. Tenemos el sistema vascular, el arterial, mediante el cual llega la sangre. Como pueden ver, es el sedentarismo, dislipidemia, hipertensión, tabaco, diabetes mellitus. Todos son factores relacionados a la enfermedad coronaria, aterosclerosis, en otras palabras, que me ocluye el sistema arterial de llegada, ¿ya? El venoso, básicamente por una falla en el sistema del colágeno. Como les dije, tiene que ser la túnica albuginea un sistema totalmente rígido durante la erección, porque va a aguantar presiones que pueden tranquilamente llegar hasta los 180 milímetros de mercurio dentro de la túnica cavernosa. Si no tiene la consistencia adecuada, la fibrosis adecuada, como para poder soportar este aumento de presión, la sangre va a escapar por las venas rectas. Y entonces va a tener una falla en el mecanismo veno-oclusivo, fallas en el colágeno, en otras palabras, que van a llevar a una disfunción eréctil.
Traumatismos, como bien se sabe, un traumatismo ventromedular, un traumatismo peneano, una fractura de pelvis que me puede lesionar en cualquiera de los niveles, ya sea a nivel medular, a nivel del plexo pelviano o plexo hipogástrico, o el nivel del nervio cavernoso, el sistema nervioso, y por ende no llega la información nerviosa hasta los cuerpos cavernosos. Degeneraciones neurológicas a todo nivel, sistema nervioso central, a nivel medular, a nivel del sistema nervioso periférico, que me destruyen también las vías aferentes y eferentes para la erección. El endocrino que les había adelantado anteriormente, el hipogonadismo por falta de testosterona, ya, ausencia de deseo, ausencia de receptores, la hiperprolactinemia, la prolactina inhibe la función de la testosterona, ¿ya? El hipertiroidismo y la diabetes mellitus, que interviene tanto en el sistema vascular como en el neurológico y en el endocrino. Y por último, fármacos. Como pueden ver, antihipertensivos es bastante común que en la actualidad los pacientes, normalmente tú encuentras una persona de la tercera edad, va a estar tomando antihipertensivos, y he ahí el problema. Simplemente cambiando el antihipertensivo, cambiando la dosis, resuelves muchas veces un cuadro de disfunción eréctil. Esto bajo la supervisión de su cardiólogo también, ¿ya? Antiarrítmicos, diuréticos, antidepresivos, obviamente, ansiolíticos, antiandrógenos, antiparkinsonianos, el alcohol, la cocaína y el cannabis, lo que son drogas socialmente aceptadas o drogas ilegales, también generan disfunción eréctil, ¿ya? Bueno, acá de una forma gráfica, lo que ya les había dicho, los factores de riesgo que pueden ser neurológicos, psicógenos, vasculares, endocrinos, radioterapia, quirúrgicos, la enfermedad crónica renal, esa no la habíamos mencionado, ¿ya? La urea genera una disfunción neuropática, ¿ya? Y esa disfunción neuropática en pacientes CRC con uremias a las que están obviamente acostumbrados, de más de 100, 120, ellos tienen una disfunción eréctil, pero secundaria a la uremia. Uno resuelve esto, por ejemplo, la diálisis, y el paciente recupera absolutamente la función sexual. Una diálisis, ¿cómo se llama? Una hemodiálisis o una transperitoneal, ¿ya? Entonces, ya está viendo cómo se produce esto, y teniendo una idea de cuáles pueden ser los factores de riesgo que van a llegar, de acuerdo a la historia clínica, a determinarlos, podemos pasar a hablar sobre cómo se presenta esta patología en los pacientes, ¿ya? Como les dije, lo primero es identificar el factor de riesgo. Eso es lo primordial, ¿ya? Porque de acuerdo a ello se va a tratar, sea el aspecto neurológico, sea el aspecto vascular, sea el aspecto psicógeno o el endocrino, ¿ya? Aparte de ello, tenemos que recabar ciertos datos. Por ejemplo, el comienzo de la erección, ¿ya? No es lo mismo que tenga una erección que comienza bien y se va perdiendo en el tiempo, a que sea una erección, por ejemplo, totalmente flácida. Si fuera una erección totalmente flácida, puede ser y se presenta desde edades jóvenes, puede ser un defecto venoclusivo en pacientes que tienen alteraciones del colágeno, por ejemplo, la enfermedad de Marfan. Es una erección flácida durante toda la producción de la misma, ¿ya? O una erección que de repente no se produce. También es bueno averiguar sobre la evolución. Si hace, por ejemplo, 4 años tenía una buena erección, hace 3 años fue bajando la turgencia de la erección, hace 2 años ya comienza a tener dificultad para que se erecte, y hace 1 año de repente ya no tiene erección en absoluto, ya ha sido una evolución progresiva. ¿Por qué? Porque me puede indicar de repente que patologías de curso progresivo también pueden estar dándose a la par, una aterosclerosis, una diabetes mal controlada, ¿ya? El grado de la impotencia, como les dije, la anerección o la tumefacción, la detumescencia rápida, que va en relación a la falla en el sistema venoclusivo, ¿ya? Circunstancias en las que ocurren, y esto es bastante frecuente, pacientes que presentan dificultad en la erección cuando tienen relaciones con su pareja, con su esposa, pero de pronto tienen una masturbación y tienen una erección normal. ¿Por qué se presenta esto? Generalmente psicógeno, ¿ya? Las circunstancias en las que ocurre también es bastante importante para determinar cuál es la causa. Si hay presencia de erecciones espontáneas que son matutinas o nocturnas,
como bien sabemos, el sistema endocrino para la secreción de testosterona tiene un ciclo circadiano, ¿ya? Y se da un pico de secreción de testosterona entre las 3 a 5 de la mañana, 6 aproximadamente. Entonces, se suele producir una erección matutina. Que se presente una erección matutina espontánea me indica indemnidad muchas veces del sistema vascular, indemnidad del sistema nervioso y una adecuada producción hormonal. Ya solo me faltaría el sistema psicógeno que no lo puedo valorar durante el sueño. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es probable que este paciente básicamente tenga un problema psicológico, si es que presenta erecciones espontáneas matutinas o nocturnas, ¿ya? Síntomas asociados como el dolor, incurvación peniana, asociados a fracturas de pene, asociados a traumatismos previos, asociados a enfermedad de Peyronie, ¿ya? Y esto ya es más de especialidad, existe un índice para medir la función eréctil, que es este, ¿ya? Esto se los pongo como para que tengan una idea de que se puede hacer una clasificación de acuerdo al grado de severidad de la disfunción eréctil mediante 15 tópicos, ¿ya? Es engorroso, es tedioso, pero sí es bastante útil porque de acuerdo a la clasificación podríamos darle al paciente un tipo de tratamiento, ¿ya? Y luego de hacer la anamnesis tenemos que pasar al examen físico. Lo que hay que ver son cosas generales, básicamente. Peso, talla, presión, porque muchos pacientes son cardiópatas, ¿ya? Tienen índice de masa aumentado, circunferencia abdominal, presión arterial no controlada, y si se agrega ginecomastia puede estar en relación a un cuadro endocrinológico, ¿ya? Por ejemplo, una hiperprolactinemia. Anomalías penianas, generalmente buscarlas cuando estamos pensando en una enfermedad de Peyronie. Como pueden ver en esta imagen, una enfermedad de Peyronie es la aparición de una placa endurecida a nivel de la túnica albuginea, pero esta placa puede avanzar en profundidad y comprometer el tejido eréctil y generar una disfunción eréctil, ¿ya? Y también en pacientes neurológicos es importante evaluar todo lo que es los reflejos que vienen desde la zona sacrolumbar, ¿ya? Reflejo bulbocavernoso, escrotal cremasteriano y la sensibilidad, como pueden ver en la imagen, para darnos una idea de qué nervio puede estar alterado. Y eso, digamos, para asociarlo a pacientes que han tenido un traumatismo o una enfermedad neurodegenerativa, un traumatismo vertebromedular o enfermedad degenerativa, ¿ya? En el laboratorio, ¿qué se pide? Bioquímica general. Dentro de la bioquímica general siempre está urea, creatinina, pacientes renales, acuérdense, hemoglobina, exámenes de perfil lipídico. Los pacientes son generalmente cardiópatas, vamos a encontrar alguna dislipidemia, ¿ya? Colesterol, triglicéridos, HDL también es importante porque me indica el grado de sedentarismo de muchos pacientes. Y el estudio hormonal por último. En el estudio hormonal tengo que pedir básicamente la hormona prolactina para ver si es que hay alguna hormona que me está generando una disfunción de la testosterona. Tengo que solicitar testosterona, en este caso no total, sino testosterona libre, que es mucho más útil. También TSH para ver hiper o hipotiroidismo, ambos asociados a disfunción eréctil, ¿ya? No son necesarios pedir LH o FSH a menos que estemos pensando en un trastorno de repente endocrino o secundario, ¿ya? Básicamente son las principales: TSH, prolactina, testosterona. Existen pruebas complementarias, que es básicamente para que lo sepan, no se utilizan frecuentemente y no son muy útiles. Tenemos la prueba de la tumescencia o rigidez nocturna. Como pueden ver, acá hay un aparatito que coloca dos anillos a nivel circunferencial peniano y va a medir la presencia de erecciones y la turgencia que alcanzan. ¿Ya? Se llama, como ven acá en el nombrecito, Rigiscan. ¿Ya? Muchos pacientes duermen profundamente, no saben si tienen erecciones penianas, erecciones matutinas, y para eso nos puede ayudar este dispositivo. ¿Mayor utilidad? En realidad no. Luego tenemos la prueba de la inyección intracavernosa, en la cual yo inyecto directamente al cuerpo cavernoso un vasodilatador, ¿ya? Con esto prácticamente me estoy saltando el sistema
psicológico, me estoy saltando al sistema nervioso, estoy actuando directo a nivel del sistema vascular. El endocrino tampoco tendría ninguna relevancia. ¿Y esta prueba para qué me sirve? Si efectivamente le llega sangre al pene, ¿ya? Y si eso funciona, quiere decir que o la falla está a nivel del sistema neurológico, o psicógeno, o endocrino, ¿ya? Generalmente sirve para determinar esta falla de la erección es a nivel neurológico o es vascular. Porque nadie va a aplicar esto para determinar si un paciente está, por ejemplo, deprimido o si tiene una alteración endocrina. Si es que han hecho su curso de medicina legal, esta prueba también cobra importancia en los casos de, por ejemplo, violación, ¿ya? Donde desafortunadamente muchos de los imputados aducen disfunción eréctil, ¿ya? Y desafortunadamente en la actualidad en el Perú no hay un medicamento aprobado por el ministerio de este tipo, ¿ya? Que pueda permitir, digamos, diferenciar o confirmar si es que lo que el agresor sexual está aduciendo, ¿ya? Importancia médico-legal sí la tendría para poder, digamos, condenar a estos tipos a este tipo de delitos, ¿ya? Pero en el Perú desafortunadamente no se puede aplicar porque no está aprobado la importación de ese medicamento. Otras pruebas complementarias que tenemos son el ecodoppler para ver a nivel de la arteria cavernosa si es que hay una presencia de flujo adecuado, ¿ya? Un adecuado flujo, porque puede estar disminuido, puede haber, ¿cómo se llama? Oclusión total o disminución de los picos sistólicos. ¿Ya? Otra que puede ayudar es la arteriografía pudenda con cavernosografía. Se ingresa, se inyecta retrógradamente contraste y se ve la erección de forma artificial. Nadie en la actualidad lo utiliza porque obviamente nadie se va a dejar hacer algo tan invasivo para ello. O una radiografía simple, común y corriente de pene. Por ejemplo, acá ven placas calcificadas de enfermedad de Peyronie a nivel del cuerpo cavernoso. ¿Ya? Entonces, ya habiendo visto a un paciente teniendo la clínica y cómo hacer el diagnóstico, como han visto, el 95% de los pacientes se diagnostica con la clínica, ¿ya? Solo un 5% va a requerir alguna prueba, de las cuales las más útiles serían el ecodoppler y la prueba de la inyección intracavernosa. Luego las demás pruebas no tienen mayor utilidad. El 95% de los pacientes se van a diagnosticar simplemente con una buena anamnesis, ¿ya? El examen físico ayudará, pero va a ser limitado, porque con él no podemos muchas veces evaluar el sistema neurológico adecuadamente ni el sistema vascular, ¿ya? Entonces vamos a determinar que el paciente, mediante la anamnesis, tiene factores de riesgo, ¿ya? Y estos factores de riesgo van a tener que obligarlo a modificar sus estilos de vida, ¿ya? Como ven, esto básicamente es para un paciente cardiópata. No fumar, la dislipidemia, tratar la presión, controlar la diabetes, hacer más actividad, bajar de peso, una dieta sana. Son pacientes prácticamente coronarios, ¿ya? Entonces van a tener que mejorar sus hábitos, sus estilos de vida. Para mala suerte, esto no se mejora de la noche a la mañana, ¿ya? Esto toma tiempo, toma meses, en algunos pacientes hasta años, ¿ya? Y mientras van mejorando el control de la presión, bajar peso, actividad física, no van a dejar digamos, tener relaciones sexuales. Vamos a tener que darle alguna ayuda farmacológica mientras, por ejemplo, el cardiólogo va controlando la presión o el endocrinólogo controla su diabetes, ¿ya? Y todos los efectos deleterios de estas dos van, digamos, controlándose y regresionando hasta cierto punto, que me permite un adecuado flujo o un adecuado estímulo nervioso a nivel del pene para la erección, ¿ya? Y ahorita vamos a pasar a ver los tratamientos disponibles que tenemos. Y es mucho más sencillo cuando es por ejemplo, un problema de depresión, es un problema de ansiedad, un problema de estrés. Muchas veces
se puede controlar inicialmente con medicación y apoyo psicoterapéutico. Y para los déficits de testosterona tendremos que dar suplementos externos, sean inyectables, sean en parches, sean en pastillas, ¿ya? Ahora, vamos a ver un video para que entiendan más o menos cuáles son las líneas de tratamiento de la disfunción eréctil. Son 3, ¿ya? La primera línea va obviamente de lo conservador a lo invasivo. La primera línea es totalmente conservadora, medicación vía oral. La segunda línea ya son procedimientos y la tercera línea ya son quirúrgicas, ¿ya? Entonces vamos primero con la primera medidas. Nos habíamos quedado en que el GNP cíclico es inhibido por la 5-fosfodiesterasa, ¿ya? Y al ser inhibido, al ser destruido, todo el calcio que se había almacenado en el retículo sarcoplásmico rugoso sale, se contrae el sistema perialveolar y se evacúan los sinusoides. Y es ahí donde entra a trabajar la famosa pastillita azul, ¿ya? Los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, permitiendo que el GNP cíclico esté activo durante mayor cantidad de tiempo y hay un mejor flujo a nivel del sinusoide, ¿ya? Por lo tanto, hay una buena erección durante más tiempo. Y eso es importante, no tiene efecto sin el estímulo sexual, ¿ya? Acá el sistema nervioso, el sistema psicológico son de suma relevancia, ¿ya? No es que al paciente le dan y va a tener una erección espontánea de la nada, no, no es así. Tiene que tener el estímulo y tiene que tener un sistema neurológico adecuado como para que llegue el estímulo desde la zona límbica hasta la zona efectora, los nervios intracavernosos, ¿ya? Dentro de la primera línea tenemos 3 medicamentos, en la actualidad son 4, ¿ya? Tenemos inicialmente el sildenafilo, que es la primera generación, de ahí apareció el vardenafilo y por último el tadalafilo, ¿ya? En diversas concentraciones, en diversas presentaciones. Y pueden ver ahí cómo se va a tomar y cada cuánto tiempo se va a tomar, ¿ya? El tadalafilo tiene un efecto de 48 horas, el sildenafilo y el vardenafilo tienen efecto solo de 24 horas de duración, como vida media, ¿ya? Los efectos adversos, los más frecuentes, son la cefalea, la rubefacción facial. Algunos pacientes presentan un poco de sofocos. Y lo siguiente importante son las contraindicaciones, y esto es bastante relevante a efectos de evitar problemas médico-legales, ¿ya? Los pacientes que no pueden tomar estos medicamentos son aquellos que tienen algún problema coronario, ¿ya? Angina de pecho, los que han sufrido una isquemia, un infarto y se encuentran en tratamientos a la actualidad con nitratos, el dinitrato isosorbide, el ismononitrato, el isosorbide propiamente dichos, ¿ya? Porque inicialmente el sildenafilo, que es el primero que apareció en el mercado, fue creado con fines antihipertensivos, ¿ya? Y cómo generaba un adecuado control de la presión disminuyendo la precarga. Ya hacía una vasodilatación a nivel pulmonar, ¿ya? Y cómo actúan los nitratos, actúan también de la misma forma, ¿ya? Entonces, si me disminuyen la precarga en un paciente que ya de por sí tiene una isquemia, una hipoxigenación del miocardio, va a empeorarla. Y este paciente, obviamente, toma esta pastilla para tener relaciones sexuales. Va a aumentar el gasto cardíaco, va a aumentar el requerimiento de oxigenación a nivel de miocardio. Simplemente con disminuir la precarga por la potenciación del nitrato más el inhibidor de la 5-fosfodiesterasa, yo simplemente estoy haciendo más factible la producción de un evento anginoso, ¿ya? Y puede llegar al infarto, y si es un infarto de una zona importante o amplio, el paciente simplemente va a quedar en el acto sexual, ¿no? Y también está contraindicado en los pacientes que tienen retinopatía pigmentosa por el mismo
por el mismo efecto, ¿ya? Hay una mala irrigación a nivel de la retina que puede terminar en zonas de microinfartos retinales, ¿ya? Es otra patología en la cual están contraindicados estos medicamentos. Tenemos una segunda línea. Cuando la primera línea falla, o ya después de mucho tiempo el paciente sigue siendo obviamente hipertenso, sigue siendo diabético y de larga data, poco a poco va perdiendo efecto la primera línea, se puede recurrir a una segunda línea, en la cual tenemos principalmente tres medidas. Uno, los fármacos intracavernosos, que son la inyección intracavernosa, de vasodilatadores directamente como la prostaglandina E1 o la papaverina, que van a hacer una vasodilatación directa. Por ejemplo, esto sería bastante útil en un paciente diabético con una neuropatía diabética que le está generando disfunción eréctil, ¿ya? Se le coloca esta inyección y todo el sistema nervioso va a ser, digamos, hecho a un lado para que solo el sistema vascular, mediante vasodilatación directa, tenga el efecto vasodilatador y tenga la erección, ¿no? Entonces, este fármaco intracavernoso actúa solo a nivel vascular, directamente a nivel intracavernoso. Tenemos también dispositivos al vacío en los cuales voy a aspirar mediante presión negativa, son estos. Mediante presión negativa se coloca el dispositivo, se aspira, se va llenando progresivamente de sangre el pene y posteriormente se le coloca un anillo en la base. ¿Para qué? Para que la sangre no se regrese. ¿Cuál es el problema de estos dispositivos? Para mala suerte, pueden generar erecciones dolorosas, pueden generar equimosis y en algunos casos hematomas. ¿Por qué? Porque no solo la parte arterial es sobre la que trabaja, sino la venosa, y las venitas se pueden reventar. Y es bastante incómodo este anillo. ¿Por qué? Porque muchos pacientes refieren que cuando eyaculan tienen una sensación totalmente desagradable. ¿Por qué? Porque esto comprime también el cuerpo esponjoso y la uretra, ¿ya? Esta es la inyección intracavernosa, que va a actuar directamente a nivel del cuerpo cavernoso. Solo se coloca en un lado porque como anatómicamente ambos cuerpos intracavernosos están interconectados, afectaría el medicamento a ambos cuerpos, ¿ya? Y por último, esta medicación intrauretral. Es lo mismo, el Prostadil, este vasodilatador se coloca intrauretralmente. Ya entra mucho en desuso debido a que no son efectos reproducibles frente a los presentados por el comercio, ¿ya? En el cual, al ser un tratamiento que es totalmente indoloro y más llevadero y más efectivo para el paciente, porque se coloca el medicamento en la uretra, supuestamente debería tener el mismo efecto que esta inyección intravenosa, pero no es así. No genera una buena erección, genera generalmente disuria después del procedimiento y muchas veces hay falla el tratamiento. En la actualidad están pasando a ser medicamentos ya en desuso. Y por último tenemos la tercera línea de tratamiento. Cuando ya falla la segunda, pasamos a la quirúrgica y definitiva, que es colocar una prótesis peniana, ¿ya? Estas prótesis penianas pueden ser maleables. Esto es, digamos, un metal recubierto de silicona, por una forma burda de compararlo, que se coloca dentro de cada cuerpo cavernoso y el paciente va a poder moldear su pene de acuerdo a la necesidad de erección, ¿ya? Y este es un dispositivo mucho más fisiológico en el cual se colocan esto dentro de los cuerpos cavernosos. Hay una válvula que el paciente va a manejar para, con este reservorio, ingresar líquido acá, tener una erección y posteriormente, con esta misma válvula, retorna el líquido al reservorio y se va a la erección, ¿ya? Este es un dispositivo inflable, como pueden ver. Los cuerpos inflables se colocan dentro de los cuerpos cavernosos. La válvula, la bombita, se va a colocar a nivel del escroto como un tercer testículo y un reservorio que se coloca a nivel suprapúbico. Y desde ahí se va a generar. Todo el líquido del reservorio pasa al cuerpo cavernoso, se produce la erección y en viceversa, ¿ya? Cuando ya terminó el acto sexual. El maleable, como han visto, es un metal que simplemente el paciente lo moldea de acuerdo a su necesidad. Y un video para que vean cómo funciona todo. Este es el dispositivo inflable, ¿ya?
Una vez inflado, el paciente tiene la erección, tiene el coito y posteriormente procede a desinflarlo. ¿Para qué? Para que ya pueda, por ejemplo, miccionar o seguir su vida diaria normal. ¿Ya? Este es un pequeño fluxograma en el cual la disfunción eréctil, desafortunadamente, siempre que tiene que identificarse su causa mediante factores de riesgo y se le tiene que dar tratamiento a estas causas, a la diabetes, a la hipertensión, al hipogonadismo, ¿ya? O psicológica, ¿ya? Pero mientras tanto, mientras va mejorando todo esto, con apoyo en estilos de vida, controles de los factores de riesgo, apoyo psicológico, va a requerir tratamiento de alguna línea para poder continuar con su vida sexual normal, ¿ya? Y es ahí donde entramos nosotros los urólogos para dar este tipo de tratamiento. Y eso sería todo respecto a la primera clase. Entonces, tenemos 5 minutitos como para que vayan, a ver, para que puedan relajarse, estirar las piernas y continuamos con la segunda parte de la clase.
A ver, doctores, continuaremos con la clase, ya pasaron unos 5 minutitos. Y continuaremos con patología escrotal benigna, ¿ya? A ver. Listo. Ya. Entonces, comenzamos. En este caso, patología escrotal benigna. Listo. Las patologías que vamos a tratar para el día de hoy son básicamente 3, ¿ya? El espermatocele, que viene a ser el quiste epidídimo, el hidrocele, que es líquido alrededor del testículo, y el varicocele, ya que son las varices. Entonces comencemos primero con el espermatocele, ¿ya? El espermatocele generalmente se le dice al quiste epidídimo, pero no son lo mismo, ¿ya? Entonces la definición tiene que ser un poco más clara. El espermatocele es la oclusión de uno de los canalículos epidimarios, ¿ya? Por donde discurren los espermatozoides, donde están madurando, por así decirlo, en el epidídimo. Se ocluye uno de estos canalículos, son millones, y se empieza a acumular líquido en su interior, ¿ya? Y es ahí que se empieza a formar el espermatocele. El quiste simple epidídimo no, se forma en el intersticio del epidídimo, ¿ya? No compromete ningún canalículo. Entonces, aquí simplemente hay líquido, ¿ya? Y los vestigios embrionarios son aquellos que vienen con el paciente, por así decirlo, ¿ya? Por ejemplo, acá en la imagen es un quiste, es un vestigio embrionario versus un quiste epidídimo. ¿Cómo se diferencia entonces el espermatocele del quiste simple? Se diferencia básicamente cuando se hace un centrifugado del contenido. Si el contenido tiene espermatozoides, es un espermatocele. Si el contenido no tiene espermatozoides, es un quiste simple de epidídimo, ¿ya? Bueno, y el otro se diferencia básicamente porque viene con el nacimiento del paciente, ¿ya? Etiología del espermatocele. La etiología del espermatocele es muy invariada, ¿ya? En la gran mayoría de casos idiopáticos, como muchas cosas en medicina no sabemos por qué sucede. En las que se pueden determinar, tenemos los traumatismos, ¿ya? Traumatismos sin importar el grado de traumatismo, la intensidad del traumatismo a nivel del epidídimo que genera algún proceso inflamatorio, puede terminar un espermatocele. Procesos infecciosos, ¿ya? Una orquitis, por ejemplo, ¿ya? Una orquipididimitis, otra causa, que dan con secuelas. Infecciones de transmisión sexual, también. Procesos quirúrgicos también pueden generar quistes de epidídimo como consecuencia, ¿ya? Causas más raras, por ejemplo, una vasectomía. Dentro de la clínica, el espermatocele es una tumoración renitente de crecimiento progresivo que el paciente lo nota a lo largo de años a nivel del testículo, ¿ya? Y lo importante es que el paciente toca el testículo y al costado del testículo toca una tumoración, una bolita, en este caso el quiste. Esa es la clínica clásica. Los exámenes diagnósticos a los que vamos a recurrir básicamente es la ecografía, donde vemos al testículo y al costado del testículo una masa bien contenida, bien delimitada, que es el quiste. Este es el epidídimo, ¿ya? Y este es su quistecito. Y se ve el testículo. Tratamiento meramente quirúrgico, ¿ya? No existen esos tratamientos en los que en algún momento han escuchado que de repente puedan ofrecer de simplemente aspirarlo, que cinca, se aspira y se soluciona el problema. No. Desafortunadamente va a volver a llenarse. Ese tratamiento va a ser algo temporal y paliativo. ¿Por qué? Porque uno lo aspira y al cabo de unos meses, semanas, ya se está, digamos, reconstituyendo. Lo que se tiene que hacer es una exéresis total del quiste con todas sus capas, ¿ya? Siguiente patología, hidrocele. El hidrocele, ¿qué cosa es? El hidrocele es la acumulación de líquido
entre la túnica vaginal y la túnica visceral del testículo. Recordemos que el testículo tiene 7 túnicas, ¿ya? Desde la piel, dartos, túnica espermática externa, túnica espermática interna, la túnica vaginal externa, túnica vaginal interna y la albuginia. Entre esas 7 capas, entre las 2 túnicas vaginales, ¿ya? Entre la externa y la interna, normalmente hay un líquido, y ese líquido tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque le permite la disminución de la fricción del testículo, debido a que este es móvil, y por ende que no sufra ningún daño durante su excursión normal, ¿ya? Normalmente debe haber líquido, y eso es normal, ¿ya? Pero cuando esta cantidad de líquido empieza a aumentar, hay un desbalance, ya esta es la fisiopatología, hay un desbalance entre la producción y la reabsorción, porque la túnica vaginal produce este líquido y lo reabsorbe, empieza por alguna razón a haber o una hiperproducción o una disminución de la reabsorción, generalmente esta es la segunda causa, la más importante, se acumula el líquido y el testículo queda navegando dentro de el líquido contenido en las túnicas vaginales, ¿ya? Ese es el hidrocele. Acumulación de líquido entre las túnicas en el espacio vaginal. Etiología. Como sabemos también en medicina, muchas veces idiopático, pero de las que determinamos, el traumatismo es una causa. Las infecciones son otra causa. La tuberculosis es otra causa. Posquirúrgica secundaria principalmente a cirugías del testículo o hernia, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ocluyen los vasos linfáticos a nivel del orificio inguinal, donde colocan la malla, y al haber una oclusión de estos vasitos que no manejan presiones, el líquido se empieza a acumular, ¿ya? Clasificación. Tenemos, como en toda medicina, el idiopático, nunca sabemos por qué. El congénito, el paciente nace con esto, ¿ya? Y el adquirido, ¿ya? El paciente nace con esto, ¿por qué? Y se llama hidrocele comunicante. ¿Por qué? Porque normalmente el testículo en intraútero tiene que descender hacia la bolsa escrotal y hay un rezago, porque era antes intraabdominal, y hay un rezago que es el conducto peritoneo vaginal. La persistencia de este conducto, que normalmente debería obliterarse, permite que el líquido intraperitoneal, que normalmente hay un promedio de 50 centímetros cúbicos, baje hacia el espacio vaginal, testicular, y se acumule, ¿ya? Ese es el hidrocele comunicante, generalmente congénito. Y el adquirido suele ser el hidrocele no comunicante, el que se formó a nivel del espacio intravaginal por una alteración en la reabsorción o producción del líquido. Entonces, en el diagnóstico, y es importante hacer un diagnóstico diferencial porque van a tener pacientes que en realidad tienen una hernia, que en realidad pueden tener un quiste, que tienen o que no saben si tienen un hidrocele o que de repente no saben si tienen un tumor testicular, ¿ya? Porque simplemente van a haber una tumoración intraescrotal y no van a saber qué cosa es. Y acá viene a tallar la semiología, y la semiología es básica, ¿ya? ¿Cómo diferencio una hernia? ¿Ya? Una hernia es una masa contenida a nivel del escroto, una hernia inguinal indirecta de la que estamos hablando, en la cual, de ser pequeña, puede ser reductible, ¿ya? Lo segundo, aplico esta maniobra que es la transiluminación al TENT generalmente contenido epiploico, contenido intestinal, va a tener una transiluminación negativa, ¿ya? Y va a ser una masa no dura, sino renitente. ¿Por qué? Porque es contenido graso, en la cual yo voy a poder palpar al testículo. Sí, voy a poder palpar al testículo, que se encuentra al costado, ¿ya? Ese sería una hernia. Pongamos que esto sea un hidrocele. Si este fuese un hidrocele, esto tiene bastante líquido. Yo le hago la prueba de la transiluminación y va a salir positiva, ¿ya? Se ilumina todo. ¿Por qué? Porque el líquido ayuda a difuminar la luz. Entonces, la siguiente maniobra es tratar de palpar el testículo. No lo voy a palpar si es que es un hidrocele. ¿Por qué? Porque el testículo está nadando dentro
del contenido. Entonces, esa va a ser la diferencia, por ejemplo, con un quiste. Un quiste también, que es contenido líquido, va a tener una transiluminación positiva, ¿ya? Pero este quiste va a permitir que se palpe el testículo al costado. Entonces, ahí tenemos la diferencia entre hidrocele y quiste epidídimo. Transiluminación negativa puede ser una hernia, y en su defecto puede ser un tumor testicular. Transiluminación negativa, obviamente el testículo va a ser ¿cómo se llama? Transiluminación negativa, pero la diferencia con la hernia es que no viene desde el anillo inguinal y es pétreo. Un tumor testicular es duro, no es renitente como una hernia, y obviamente tampoco va a ser reductible, porque depende del testículo, ¿ya? Entonces, esas son las diferencias semiológicas que tienen que tener en cuenta para poder diferenciar entre hernia, hidrocele, quiste de epidídimo o tumor testicular, ¿ya? Y un caso particular se da en los recién nacidos, lactantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos pueden tener un hidrocele comunicante. Y es clásico el cuadro en el cual la mamá viene refiriendo que cuando el paciente llora o cuando el paciente puja para hacer el 2 de repente, nota que se le hincha el testículo, ¿ya? Y después cuando el paciente está durmiendo, está tranquilo, desaparece, vuelve a la normalidad. Es este caso, ¿ya? El niñito presenta un aumento escrotal, un hidrocele temporal. ¿Por qué? Porque hay una comunicación a nivel del peritoneo con el espacio vaginal, ¿ya? Entonces, un hidrocele temporal. ¿Qué solicitamos al hidrocele? Una ecografía. A diferencia de la que habían visto anteriormente, acá se aprecia que el testículo está nadando, está contenido en el líquido, ¿ya? Porque la túnica visceral está acá y la túnica parietal está acá. Tratamiento. El tratamiento, primero, del congénito, del comunicante, se puede esperar hasta los 2 años si no es un hidrocele a tensión, que me puede afectar la vasculatura, y no es de gran volumen, puede esperar tranquilamente hasta los 2 años a que se pueda obliterar este conducto peritoneo vaginal y se resuelve espontáneamente. Caso contrario, pasa a cirugía, ¿ya? Un tratamiento quirúrgico en el cual yo voy a hacer una ligadura, voy a encontrar este conductito y lo voy a cortar y anudar, ¿ya? El adquirido tiene dos tratamientos, el tratamiento convencional, cirugía convencional, ¿ya? O percutáneo, ¿ya? Vamos a las imágenes. Al igual que en el quiste de epidídimo no se trata simplemente de que le digan al paciente se aspire y ya está, porque se va a volver a producir el líquido y como está ese espacio disponible, se va a acumular y ese líquido va a volver a formar el hidrocele a corto plazo. ¿Qué corresponde? Sacar, no sacar, sino desaparecer el espacio vaginal en el cual se está acumulando el líquido. Acá tenemos el escroto con el hidrocele, hago una incisión, sale el testículo con sus túnicas, se aspira el líquido y luego se apertura. Se apertura la túnica vaginal, acá este es el espacio, ¿ya? Y se le va a dar vuelta como que si fuera un plátano, esa es más de la técnica quirúrgica. ¿Para qué? Para desaparecer el espacio, y no se acumule más ahí el líquido. Ahora, ¿se puede hacer un tratamiento percutáneo? Sí, en el cual se aspira. Este es para hidroceles pequeños, pero lo malo es que tiene una tasa de residuo de un 60%. Se aspira el líquido, pero se le inyecta una sustancia esclerosante. En este caso utilizamos el polidocanol, que es un tipo de alcohol. Y eso quema todo ese espacio y se oblitera. Así como cuando se hacía antiguamente la pleurodesis con talco, ¿ya? Igualito. Se quema el espacio pleural para que no haya más derrames pleurales secundarios. Acá se hace lo mismo, se quema el espacio vaginal para que no haya esta obliteración no permite la acumulación de líquido, ¿ya? Y por último tenemos el varicocele. El varicocele, bueno, no es la imagen que corresponde, esa es una torsión testicular, pero el varicocele básicamente es la presencia de varices a nivel del plexo pampiniforme, una dilatación venosa del plexo pampiniforme, sea derecha o izquierda, genera esta patología, ¿ya? Epidemiología. Normalmente la población mundial
1 a 2 de cada 10 hombres tienen un varicocele y pasa absolutamente desapercibido porque suele ser de grado leve y no genera ningún problema. Pero cobra relevancia cuando estos pacientes con varicocele también, secundaria al varicocele, presentan infertilidad. Esto se presenta ya en el 30-50% de los pacientes con varicocele, ¿ya? Perdón, de los pacientes con infertilidad. Paciente varón con infertilidad, como pueden ver, 1 a 3 de cada 10 o 5 de cada 10 van a presentar esta patología que pasó desapercibida toda su vida y les ha generado un daño en la espermatogénesis. ¿Y por qué se da? Ya, pasemos a ver mejor esta imagen. La anatomía. La anatomía del testículo. El testículo tiene tres sistemas de irrigación, ¿ya? El principal es el pampiniforme, que va a través del cordón espermático, ¿ya? El siguiente, que también viene el cordón espermático, pero depende de otra vasculatura, es el del conducto deferente. Y por último tenemos al cremasteriano, ¿ya? Cada uno tiene su arteria y cada uno tiene su vena. No solo existe a nivel del conducto deferente la arteria testicular, ¿ya? Ni el plexo pampiniforme. ¿Y dónde tienen su origen? ¿Ya? Centrémonos en el sistema venoso, que es el que me interesa para esta patología. El plexo pampiniforme va a formar 2 o 3 arterias, 2 a 3 arterias, 2 a 3 venas, y posteriormente se van a unificar en una vena espermática que va a desembocar en el lado izquierdo a nivel de la vena renal izquierda y en el lado derecho a nivel de la vena cava, ¿ya? Pero aparte, la circulación accesoria, el conducto deferente con su vena deferente va a desembocar en el sistema venoso de la ilíaca interna y el cremasteriano va a ir al sistema venoso de la ilíaca externa. ¿Ya? Tenemos 3 tipos de flujo a nivel de drenaje venoso a nivel del testículo. Ahora, ¿qué más? Por cuestiones anatómicas, en el lado izquierdo es donde más se va a encontrar esta patología. ¿Qué cuestiones anatómicas? Las que vemos acá. La vena testicular izquierda tiene un mayor recorrido, por ende, tiene una mayor presión hidrostática por la cantidad de sangre que va a estar contenida en ella. Lo segundo, desemboca en una vena que maneja grandes volúmenes, la vena renal, pero que esta vena tiene una desembocadura en 90 grados, a diferencia del lado derecho, que es una desembocadura aguda, en un ángulo agudo que permite solo un flujo unilateral, acá puede refluir, porque es en 90 grados. Y la tercera causa es el efecto cascanueces, en la cual va a haber una compresión. A veces la vena pasa entre la vena mesentérica superior y la aorta, por acá nace, y la aplastan con cada pulsación cardíaca. Entonces, ese efecto cascanueces puede también llevar a la degeneración, una éstasis, una dilatación y después una falla valvular en esta vena que lleva a que se quede o refluya toda la sangre a nivel testicular, ¿ya? También puede haber afectación del sistema del vaso deferente o del cremáster si hubiese un sistema varicoso en este nivel. Es por ello que el lado izquierdo es el que se lleva la gran mayoría de pacientes con varicocele. En el lado derecho generalmente no hay. Y si hubiese un varicocele en el lado derecho, hay que pensar más en una tumoración retroperitoneal, por ejemplo, un tumor renal, un tumor de psoas, algo que me está haciendo una compresión externa. ¿Por qué? Porque anatómicamente no debería tener ningún tipo de dificultad para el retorno venoso, ¿ya? ¿Y cómo es que el varicocele me afecta la fertilidad? Muchos se preguntarán, si el testículo izquierdo es el afectado, el derecho debería estar produciendo espermatozoides normalmente, ¿no? Y no debería haber una afectación de la fertilidad, pero desafortunadamente no es así. Se afecta tanto, aunque el izquierdo tenga el varicocele, el derecho también va a tener una disfunción en la espermatogénesis. ¿Por qué? Acá está la explicación en esta imagen.
¿ya? La producción de espermatozoides se da, hasta que salgan del cuerpo, se da en tres aspectos. Para que pueda lograr una adecuada fecundación, una adecuada formación, una adecuada maduración y una adecuada capacitancia, ¿ya? Una capacitación de los mismos cuando se eyacula. Y para esto tiene que haber un equilibrio entre los efectos oxidantes y antioxidantes. Y acá pueden ver que hay bastantes conocidos, en los cuales el principal va a ser uno, daños a nivel de la producción de la espermatogonia y de la maduración de la misma, de la espermatogonia tipo 2, a nivel de la célula Sertoli. ¿Por qué? Porque hay daño en la peroxidación y apoptosis, se quedan prácticamente con todas las toxinas y empiezan a liberarse en la circulación ciertos antígenos que deberían no estar presentes, porque recordemos el testículo es, digamos, una barrera inmunoprivilegiada, en la cual se tiene los espermatozoides, como son células con otro tipo de cariotipo, son haploicas, el sistema inmune las reconocería como células totalmente externas al cuerpo, entonces las destruiría. Desafortunadamente se rompe esa barrera y se libera la circulación sistémica, algunos, tanto efectos oxidantes como anticuerpos, que van a llegar hacia el otro testículo, hacia el lado derecho. A nivel del epidídimo, donde deben madurar, no hay una adecuada reacción del cromosoma y hay aumento en el daño del ADN y disminuyen la motilidad, ¿ya? Y cuando se eyaculan y llegan, por ejemplo, hasta el óvulo, no hay una adecuada, como les dije, reacción acrosomal que permitiría que ellos ingresen a nivel del ovocito y la capacitación obviamente no va a ser adecuada, ¿ya? Entonces es así como la liberación de estas sustancias oxidantes va a afectar no solo al testículo izquierdo, que es el que puede tener el varicocele, sino también al contralateral, llevando a una infertilidad en el paciente. Entonces, en el varicocele, a efectos de preservar la fertilidad, tiene más relevancia para ser diagnosticado y tratado en pacientes púberes, adolescentes o en su defecto, juventud temprana. En pacientes mayores, por ejemplo, que nunca tuvieron un problema respecto a fertilidad y no tienen mayor molestia, pueden vivir con su varicocele. ¿Por qué? Porque no va a tener ninguna relevancia clínica. El varicocele se le puede clasificar clínicamente en 3 grados. Este es un tercer grado, ¿ya? ¿Por qué? El tercer grado es aquel varicocele que se aprecia se aprecia a simple vista, sin tener que palpar, ya se está viendo las venas varicosas. Ese es un grado 3. Un grado 2 es un varicocele en el cual se palpa las venas varicosas sin ninguna maniobra. Y un grado 1 es aquel en el cual yo tengo que buscar, palpo el cordón espermático, le pido al paciente que puje y a la valsalva se toca la aparición del varicocele, ¿ya? El reflujo venoso. Esos son los 3 grados. Es bastante útil y de suma importancia el realizar un ecodoppler. ¿Para qué? Para poder verificar la presencia de un reflujo y la dilatación a nivel del plexo pampiniforme. Y el espermatograma, que es lo más relevante. ¿Por qué? Porque en el espermatograma vamos a detectar básicamente 2 tipos de alteraciones. La primera que se presenta es la disminución de la motilidad de los espermatozoides. Y la segunda que se presenta es la disminución en la cantidad de espermatozoides. Inicialmente hay una astenosospermia y posteriormente se acompaña de una oligospermia y en casos severos una azospermia, ¿ya? El tratamiento puede hacerse mediante cirugía convencional, microcirugía, que es la más adecuada porque tiene mayor tasa de efectividad. La que sigue es la laparoscópica y la escleroterapia como método intervencionista, que desafortunadamente tiene tasas de recidiva, ¿ya? Laparoscópicamente, este es el cordón espermático que pasó por el anillo inguinal profundo. Si se encuentran las venitas dilatadas, se procede a liberarlas, se ligan y ya está. Se acabó y se cortan. Entonces ya tenemos la resolución del proceso de reflujo. Supuestamente va a mejorar la calidad de los espermatozoides, pero el que mejore la calidad de espermatozoides no ha demostrado que mejore la tasa de gestaciones posterior
tratamiento quirúrgico correctivo, ¿ya? Y ahí terminamos la clase de... A ver, pasemos a ver nuevamente, ¿no? Y pasamos a ver la clase de patología peniana, ¿ya? Listo. Patología peniana. Vamos a ver patología peniana benigna. Vamos a pasarlo bastante rápido porque ya lo deben haber visto en las clases de pediatría. Sobre todo lo que es fimosis y pene curvo congénito. Y patología benigna maligna de pene, ¿ya? Como ya saben, la fimosis, la incapacidad de retraer el prepucio por debajo del surco prepucial, la parafimosis es una emergencia en la cual hay un ahorcamiento del glande por culpa de una fimosis, ¿ya? Y genera compromiso vascular. El 50% de estas resuelve al año de edad, el 89% resuelve a los 2 años espontáneamente. Hay una clasificación fisiológica, que digamos que es con la que nace el paciente, y la patológica es la que se adquiere o secundaria a procesos de balanitis, pacientes diabéticos, infecciones a repetición. Es una fimosis que se adquiere en el tiempo, es una fimosis cicatrizal. La primaria es no cicatrizal. La clasificación, esta es una clasificación para que tengan en cuenta. A efectos de su examen, utilicen la clasificación que les dan en el hospital del niño. El doctor Zorrilla creo que les ha dado una clasificación, la de Callaba. Esta es otra clasificación en la cual del grado 1 al grado 4 van clasificando el grado de estenosamiento. Se expone más del 50% del glande, se expone menos del 50% del glande, permite solo ver la uretra o es puntiforme, ¿ya? Tratamiento, la indicación quirúrgica se da en estos escenarios: balanitis a repetición, itus a repetición, antecedente para fimosis, dificultad para miccionar o una lesión precancerosa como la balanitis erótica obliterans, ¿ya? Inicialmente en las fimosis primarias no cicatrizales, obviamente, con las que nace el niñito, se da un tratamiento tópico con betametasona. Acá dice el 0.5%, en la práctica solemos dar al 1% durante un efecto de 1 a 2 meses. ¿Por qué? Porque tiene una mejor respuesta, ¿ya? Y se le explica a la mamá que se aplica sin realizar retracciones forzadas. Recordemos que una primaria se puede transformar en una secundaria. Cuando la mamá retrae el penecito del chiquito, genera fisuras, ¿ya? Que pueden doler. Y después esas fisuras se van a cicatrizar. Entonces va transformando poco a poco, mediante esas retracciones forzadas, una fimosis primaria en una secundaria. Solo se retrae hasta donde se puede, se aplica la crema y se cubre. Si con eso no respondió, se pasa al tratamiento quirúrgico, que es la circuncisión más frenulotomía. Como pueden ver acá, se hace una incisión, exéresis y después sutura de los bordes, ¿ya? La siguiente patología es el pene curvo congénito, en la cual hay una curvatura del pene que solo se manifiesta durante la erección, más no durante la flacidez. Los pacientes la notan en la segunda o tercera década de la vida cuando tienen contacto con otras personas o cuando su pareja les dice, ¿ya? ¿Por qué? Porque notan un pene que es curvo durante la erección. ¿Por qué se da? Generalmente, causas que vienen con el nacimiento, no son adquiridas. Anamnesis es una incurvación durante la erección desde siempre. Desde que él tiene recuerdo de su primera erección, tiene una erección con una curvatura, ¿ya? Que le puede generar una dificultad en la penetración dependiendo del grado de curvatura. A la exploración, en la flacidez está normal, en la erección se aprecia la curvatura, como ven acá, un mayor grado de curvatura, que puede o no dificultar una erección, ¿ya? Incurvaturas de menos de 15 grados, sin repercusión funcional y no dolorosas, se les observa. Y más de 30 grados son las que van a ir para un tratamiento quirúrgico, ¿ya? Ahorita vamos a ver, cuando veamos la parte de Peyronie, el tratamiento es el mismo. Ahora, enfermedad de Peyronie. Este es, digamos, el pene curvo adquirido, por así decirlo, ¿ya? Una enfermedad inflamatoria a nivel de la túnica albuginia produce una placa, y esta placa retrae hacia ese lado e incurva también hacia ese lado el pene. Etiología desconocida, ¿ya? Pero vamos a ver esbozos de hipótesis.
para determinar su causa, ¿ya? Conforme van pasando los años, tiene mayor incidencia, como pueden ver, ¿ya? El 50% de estos peyroníes progresan a una incurvación poco a poco invalidante. Solo un 10% tienen una mejoría espontánea, uno de cada 10. Y el otro 40% se estabiliza, queda con una curvatura permanente, pero que ya no sigue progresando, ¿ya? Factores de riesgo. Los que me interesan básicamente son los asociados a enfermedades del colágeno. Como les dije, el albúgine es colágeno. Enfermedades del colágeno como Dupuytren o Ledderhose, que son la tenosynovitis palmar o plantar, están asociadas a la artritis reumatoidea y la tímpano-esclerosis, que son todas enfermedades reumatológicas, ¿ya? Otros factores de riesgo que se encuentran, por ejemplo, son los traumatismos, la instrumentación, o lo que ustedes vieron en la clase previa de disfunción eréctil, la colocación de inyecciones intracavernosas llevan a peyronie, ¿ya? Por eso se dice traumatismos. Teorías. La teoría del traumatismo: un traumatismo genera lesión y destrucción de las capas elásticas con la edad, y estos microtraumas, que pueden ser coitales o secundarios a las inyecciones intracavernosas, llevan a la producción de una placa fibrosa, ¿ya? Y por último, pierden la capacidad eréctil. Y la teoría inmunogénica, genética, que es en la cual se apoyan las colagenopatías que vimos anteriormente, Ledderhose o Dupuytren, mediante la producción de autoanticuerpos. A quienes les gusta la parte inmunológica, acá tienen una explicación inmunológica de cómo se lleva la producción del peyronie, ¿ya? Una inflamación, una injuria constante, disminución de la isquemia, aumento de radicales libres y aumento de citoquinas proinflamatorias. Esto estimula la producción intranuclear de factor kappa de células B, activan genes de proliferación de fibroblastos y secreción de ¿cómo se llama? De colágeno, y lleva a la fibrosis y a la placa de peyronie a nivel de la túnica albúgine, ¿ya? Como pueden ver, es una placa que no solo puede estar presente en la superficie, sino también en profundidad. Y si me compromete en profundidad el tejido eréctil, lleva a la disfunción eréctil, ¿ya? Y desafortunadamente es prácticamente irreversible. Pero esto no se da de la noche a la mañana. Mientras se va formando esta placa, hay una fase inflamatoria que genera dolor durante la erección, y la curvatura que se va generando es progresiva, ¿ya? Y es ahí cuando el paciente nota un nódulo, una placa. Una vez que pasó la fase inflamatoria, digamos que hay una tetrada de Celso, dolor, tumoración, enrojecimiento, todo el proceso inflamatorio se está dando, pasa a una fase de estabilización. Cuando ya se va toda la flegosis y esta se mantiene ausente durante 6 a 18 meses, se puede decir que esta placa ya se estabilizó, y al estabilizarse se le puede dar un tratamiento correctivo. ¿Por qué? Porque durante la fase inflamatoria no hay mucho tratamiento que le podemos brindar más que calmar el dolor, ¿ya? Esta es la evolución de un paciente en un año de placa de peyronie. Como pueden ver, básicamente le ha dejado una disfunción eréctil por ausencia de penetración. Con esa angulación no va a poder tener ningún tipo de coito, ¿ya? Dentro de la anamnesis tenemos que saber si es que esta placa de peyronie le permite mantener un coito adecuado o no, ¿ya? Y tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, porque muchas placas que se colocan a nivel del pene pueden ser otras patologías secuelares, por ejemplo, tumores penianos, trombosis de la vena dorsal del pene, que inicialmente puede generar un proceso inflamatorio, o enfermedades venéreas, ¿ya? Exámenes, de los cuales el más importante es la autofotografía, para determinar la angulación y hacia qué lado está, ¿ya? La dirección de la curvatura. Inicialmente damos un tratamiento médico en el cual aliviamos el dolor y esperamos a que se estabilice la placa, ¿ya? Y se quedará con tratamiento médico si es que el paciente no quiere tratamiento quirúrgico.
¿ya? El tratamiento médico consiste en dar fármacos orales, en tratamiento intraplaca, se inyectan a la placa estas sustancias para poder disolverla, y otras modalidades que no se utilizan son la tracción peniana y las ondas de choque. Son experimentales, no son reproducibles y tienen alta tasa de fallo. Y la siguiente es el tratamiento quirúrgico. Luego de que se han estabilizado las placas al menos 6 meses, tenemos que pasar a un tratamiento quirúrgico, que consiste en una técnica que es Nesbit. Acá está la placa en este lado, y yo actúo al lado contralateral, hago una aplicatura, y esa aplicatura va a hacer que se enderece. Lo malo es que el paciente va a quedar con una disminución de longitud del pene, ya muchas veces no aceptada. Y la otra es la escisión de la placa. Yo la saco y le pongo acá un injerto. Puede ser de pericardio, por ejemplo, o de dacron. El problema de esto es que tiene alta tasa de disfunción eréctil, ¿ya? El siguiente tema, dermatopatías benignas penianas, es útil para ustedes porque esto van a ver bastante a nivel del serum, ¿ya? Tenemos primero la flebitis de la vena dorsal del pene, que es un proceso flebótico por una trombosis a nivel de la vena dorsal, secundario a un traumatismo generalmente, se llama enfermedad de Mondor del pene, así como enfermedad de Mondor de la mama, hay también enfermedad de Mondor del pene. Tratamiento no requiere más que analgésicos, es totalmente autolimitada, máximo iridoid, si es que le molesta al paciente. Las pápulas perladas, que son estas que ven acá, las mamás siempre le van a preguntar por ellas. ¿Por qué? Porque aparecen los niñitos que están en desarrollo, no requieren ningún tipo de tratamiento, es una lesión totalmente fisiológica. Glándulas sebáceas ectópicas. ¿Cuáles son? Estas de acá, estos puntitos, ¿ya? Esos blanquitos. La presencia de glándulas sebáceas ectópicas tampoco tiene mayor relevancia. ¿Por qué? Porque requieren únicamente más higiene. Es por el proceso hormonal de desarrollo de los niños, empiezan a desarrollarse al estímulo de la testosterona y se hacen más notorias. Quistes parameatales vienen con el nacimiento y lo único que se hace es hacer una exéresis quirúrgica. Se corta acá con una tijerita y ya está, se solucionó. Teniendo mucho cuidado de no tocar el meato para que pueda miccionar el paciente. La balanitis erótica obliterans, ¿ya? Esta es una lesión premaligna de cáncer de pene. Siempre tiene que hacerse un tratamiento quirúrgico, se tiene que sacar, ¿ya? ¿Por qué? Porque predispone al carcinoma epidermoide. La balanitis de Zoom, muchas veces confundida con la eritroplasia de Queyrat. Como pueden ver, por el aspecto que tiene, son simplemente algo benigno, un infiltrado de células plasmocitarias que requiere un tratamiento tópico con corticoides. Si con eso cede, se solucionó, ¿ya? Caso contrario, servir para la biopsia para determinar de que no sea, como diagnóstico diferencial, una lesión premaligna. La balanitis cercinada, parte del síndrome de Reiter, ¿ya? Que requiere tratamiento con corticoides. Son úlceras que a veces aparecen en el pene, que muchas veces los médicos le damos tratamiento como para úlcera, para infección de transmisión sexual, para balanitis, y no responde. Y simplemente era una reacción autoinmunitaria en la cual requería tratamiento con corticoides. El eczema de contacto, ¿ya? Lo más importante es retirar el alergeno y se dan corticoides. Lesiones de líquen plano. Tratamiento con corticoides. Generalmente está asociado a otras enfermedades tipo psoriasis. No suele venir solita, ¿ya? El vitiligo. En las reacciones severas, el paciente va a requerir tratamiento corticoide y en algunos casos tratamiento diana, como el tacrolimus o autoanticuerpos, cuando es generalizada, ¿ya? La psoriasis asociada generalmente a un trastorno tipo psoriasis gutata, ¿ya? Y esta es la que aparece a nivel del pene. Tratamiento, como ven, corticoides, rayos ultravioleta. Y terminamos con el cáncer de pene, ¿ya? El cáncer de pene, como ven, es una patología bastante rara. Uno de cada 100.000 varones van a presentarla. La incidencia es conforme aumenta la edad, entre los 50 y los 70 años. ¿Por qué? Porque a esta edad muchos pacientes ya están en épocas de abandono, que se encuentran en los asilos, y es un hallazgo incidental, ¿ya? Por descuido. Incidencias, se estima que hay 2.000 pacientes por año.
Esto a nivel de Estados Unidos. Factores de riesgo. Personas no circuncidadas, la fimosis, infecciones por papilomavirus humano, bajo estatus económico, condiciones inflamatorias crónicas, pobre higiene local y el tabaco. ¿Ya? Cuando vean su clase de ginecología para cáncer de cervix se van a dar cuenta que son similares. ¿Dónde suele aparecer? Suelen aparecer el 48% a nivel del glande y el 21% a nivel del cuerpo del pene. Como se dan cuenta, ahí no suma el 100%, es porque hay zonas mixtas, ¿ya? Pero la gran mayoría aparece a nivel del glande. ¿Y cómo suelen aparecer? Como lesiones premalignas inicialmente. ¿Qué lesiones premalignas tenemos? La enfermedad de Bowen, que es esta de acá, la hitoplasia de Queyrat, que es esta de acá, la balanitis erótica obliterans, que es esta de acá, ¿ya? Que se van a transformar, si no les da tratamiento, en lesiones malignas. Lesiones malignas que están clasificadas en carcinoma de células escamosas, diversos tipos, clásico, verrucoso, condilomatoso, papilar, adenoescamoso, basaloide, sarcomatoso. Conforme vamos progresando en esa lista, va aumentando la gravedad de la enfermedad. ¿Por qué? Porque ya no son localizadas, sino dan metástasis ganglionar muy rápido. Por ejemplo, el adenoescamoso o el basaloide tienen metástasis ganglionar al momento del diagnóstico. Y el sarcomatoso ya no solo tiene metástasis ganglionar, sino también tiene metástasis visceral, ¿ya? Entonces, los más buenitos son el clásico y el verrucoso, ¿ya? ¿Cuáles son? Este es el verrucoso y este es el condilomatoso. Aparte tenemos tumores epiteliales, como el carcinoma de células claras, ¿ya? La enfermedad de Payet extramamario, que es este de acá. Los melanomas, sarcoma de Kaposi. Y por último, que tenemos en la última foto, el linfoma, ¿ya? Que es como un cuerno cutáneo. La clínica, básicamente el paciente refiere a una tumoración que ha ido deformando el pene de forma progresiva. ¿Ya? Y acá en el examen físico es lo más importante. ¿Por qué? Porque yo voy a determinar si es superficial o me invade el cuerpo cavernoso o me invade el cuerpo esponjoso. O básicamente ya todo un tumor, como puedo ver en las fotos anteriores. Y lo segundo que tengo que palpar son ganglios. ¿Por qué? Porque la presencia de ganglios ensombrece el pronóstico del paciente. Prácticamente, paciente con ganglios es paciente condenado, ¿ya? En el cual básicamente vamos a dar tratamiento paliativo. Indudablemente este paciente va a tener un muy pobre pronóstico. Apoyo diagnóstico con qué? Tomografías con contraste para determinar la presencia de adenopatías superficiales o adenopatías profundas. Puede ayudar una resonancia magnética nuclear y en algunos casos se utiliza la biopsia de ganglio centinela, así como en mamá hay biopsia de ganglio centinela, igual acá, ¿ya? Para hacer una linfadenectomía no tan cruenta. La estadificación, esto simplemente es para que lo sepan, no va a venir en el examen, ¿ya? Su estadificación, para que tengan una idea. TA y T1 son totalmente superficiales. De T2 para en adelante es malo, ¿ya? Los únicos tratables con fines curativos generalmente son TA y T1. Los demás suelen tener mal pronóstico. Acá tienen la estadificación N, que lo pueden ver acá, y el estadio, en el cual se les va a dar un tratamiento. Y es a donde quiero llegar, el tratamiento. Estadios completamente superficiales, el in situ, el TA, que es el superficial externo, y el T1A, se dan con tratamientos conservadores, ¿ya? Igual, el T1B se puede hacer cirugía conservadora, ¿ya? Glandectomía parcial. Pero de acá en adelante, ya no. Desafortunadamente va a perder parte del miembro, ¿ya? Por ejemplo, teníamos una cirugía conservadora, cirugía de Mohs, que es esta. Se saca la lesión, se manda al microscopio, se saca la lesión, se manda al microscopio, hasta que el microscopio me diga que no hay ninguna lesión para conservar la mayor cantidad de tejido circundante. Esta es una penectomía parcial. Hay un tumor, hago una sección con 1 centímetro de seguridad, en la actualidad son 5 milímetros,
Y me aboco a hacer la reconstrucción para que pueda miccionar y el paciente conserve algo de pene para una función sexual residual, ¿ya? Y lo siguiente, lo que me quiero abocar es, una vez tratado el tumor, tengo que tratar la adenopatía posible. Si es que son de bajo riesgo, esto me va a dar la patología, como ven todo es superficial, se le hace seguimiento. Pero si ya tiene un riesgo intermedio o un riesgo alto, se van para la linfadenectomía. ¿Ya? El G1, bien diferenciado, el G2, el G3, no. Y el T2, bueno, digamos T1 y T2, en adelante ya se van para linfadenectomía. Y el problema de la linfadenectomía es que suele ser muy cruenta y los pacientes terminan con, digamos, linfedema o, ¿cómo se llama? Un linfedema importante a nivel de miembros inferiores, que muchas veces puede ser incapacitante para la deambulación, o puede terminar con quistes, quistes de derrame linfático a nivel pélvico, que requieren reintervenciones. ¿Ya? Entonces, para más o menos tenerlo claro, las adenopatías no palpables, dependiendo de la patología, le daré tratamiento, pero las adenopatías palpables, desafortunadamente, siempre se va a ir para linfadenectomía. ¿Ya? Eso es respecto a cáncer de pene. Y lo que más me interesaría que quede claro es desterrar esa idea que van a escuchar por ahí. Paciente con adenopatías, como el cáncer de pene es una lesión infectante, siempre tiene algún tipo de infección de la piel, porque, digamos, está pudriendo esa parte del cuerpo, le dan tratamiento antibiótico, creyendo que esas adenopatías son secundarias a la infección y muchas veces retrasan el tratamiento, le dan 1, 2, 3 meses de antibiótico y la adenopatía en vez de disminuir, crece. Han retrasado la posibilidad de repente de hacer una cirugía curativa en este paciente y ensombrecieron su pronóstico. Está proscrito dar tratamiento antibiótico en las adenopatías palpables. Cuando se toca una adenopatía, se piensa primero que es cáncer, ¿ya? Y de acuerdo a ello, se le tiene que hacer una de linfadenectomía. ¿Para qué? Para que el paciente pueda sobrevivir. Entonces, esa idea de dar tratamiento antibiótico pensando que es secundaria la infección, ya está proscrita, ¿ya? En la actualidad no se hace. Si le escuchan por ahí, traten de mejorar el pronóstico del paciente sugiriendo otro tipo de acciones, ¿ya? Y sería todo respecto a las 2 clases asignadas para el día de hoy. A ver, preguntas, nos quedan 10 minutos. Doctor, A ver, a ver. Preguntas, ¿dónde están? Ya. Listo. A ver, el doctor Juan José Pastor levantó la mano. Adelante. Sí, sí, doctor, tengo algunas preguntas de primer tema que hizo de difusión eréctil. Por ejemplo, no sé si le explicó bien de la terapia del vacío que dijo, de instrumento que se usaban productores de vacío. No sé si puede explicar así en palabras sencillas, que no le entendí un poco cómo es esa terapia. Ya. A ver, vamos a... No, sí, casi nada más. Lo que se hace es, se coloca un instrumento que va a envolver a todo el pene, ¿ya? El pene se coloca dentro de digamos, un dispositivo de plástico, como un tubo. Y en la punta de ese tubito hay como una bombilla. Esta bombilla se va a encargar de sacar todo el aire que está contenido dentro de este tubo. Va a generar una presión negativa. Y poco a poco el pene se va a ir llenando de sangre. ¿Por qué? Porque la sangre que vaya ingresando ya no va a regresar, ¿ya? Va ingresando sangre a nivel del pene y como este dispositivo al vacío va a generar mayor presión que el sistema venoso para el retorno, se va quedando la sangre dentro del pene y se produce la erección. Al término de lograr una adecuada erección, se coloca un anillo en la base del pene. Y este anillo en la base del pene va a evitar que la sangre, una vez que yo retire el dispositivo al vacío, refluya, refluya a nivel del cuerpo. Y ya tienes una erección como para tener una relación sexual.
¿Ya? Ah, doctor, otra pregunta, con respecto a también de ese tema, al, ¿cómo se llama? Al Viagra, es decir, el sildenafil, Ujú. este, quiero saber, cuando el paciente tiene problemas, cardíacos, ¿cuál era el otro medicamento que se recomendaba en esos casos? O sea, aparte del Cuando el sildenafil, creo que paciente había. tiene problemas cardíacos, por ejemplo, tienes que determinar qué problema cardíaco tiene. Si tiene una arritmia, si tiene una hipertensión, si tiene una valvulopatía, no hay problemas respecto a la utilización del sildenafil, el vardenafil, el talafilo. Pero el paciente que tiene problemas coronarios, ¿ya? Que van a predisponer a una angina o a un infarto, no pueden recibir en lo absoluto. Ya está contraindicado en ellos. O sea, tienes que determinar qué problema cardíaco tenga. Si está asociado a una coronopatía, coronariopatía, no va a poder recibir desafortunadamente este medicamento y se tendrá que recurrir a otros tipos de medicamentos. Por ejemplo, una medida puede ser los dispositivos al vacío, ¿ya? Y si no se puede por ahí, de repente recurrir a un tratamiento quirúrgico, ¿ya? Ya se pasa a una Doctor, segunda o una tercera línea. doctor, también en internet, no encontraba así un artículo que vincule los efectos por ejemplo, lo que se utiliza, ¿no? Algunos utilizan el Red Bull, que es un estimulante, ¿El con el qué? Viagra, el Red Bull, el energizante, a Ah, veces lo relacionan. Quería encontrar un artículo si era verdad que el Viagra con el Red Bull era nocivo, o si no había ningún efecto secundario. No sé si hay alguna relación, porque yo no, en sí no he realidad no. encontrado. Se pueden utilizar, sí se pueden utilizar. No hay efectos cruzados ni colaterales. O sea, se pueden utilizar, sí, se pueden utilizar juntos. Ya, ¿cómo se llama? Los energizantes junto con digamos, ¿en qué te va a ayudar? En darte confianza, ¿ya? Si por ahí sientes que no vas a rendir, te va a ayudar en darte confianza, ¿ya? Pero no, no es que va a mejorar la erección el estimulante, en este caso con la taurina, no te va a utilizar, no te va a dar un mejor rendimiento sexual, sino simplemente te va a mantener despierto, ¿ya? Ah, y doctor, la última pregunta. También en un artículo he visto que no sé por qué mencionan en una que recomiendan hacer terapia combinada para el tratamiento de disfunción eréctil, pero también creo que en otra parte mencionaban que no recomendaban hacer terapia combinada. Al final, ¿se puede recomendar hacer ¿A qué terapia se combinada? refiere con terapia combinada? Por ejemplo, uno puede ser fármacos, o el otro puede ser cirugías, creo, o algo así. Bueno, No, es que eso esa no pregunta entendí no está bien. bien planteada. Si yo operé al paciente, si le puse una prótesis peniana, sea cual sea, ya no va a requerir los fármacos. Ya no, simplemente el dispositivo se va a encargar de la erección, ¿ya? Si está utilizando un dispositivo al vacío es porque los fármacos han fallado, ¿ya? Hablando de una segunda línea. Si está utilizando un vasodilatador intracavernoso es porque el fármaco ya falló. Entonces, ¿me va a ayudar? En realidad no. ¿Le puedes dar? Sí puede dar, pero no va a tener ningún efecto. Por eso ya se pasó a una segunda línea. Entonces, la segunda línea se queda como tal, solita, porque ya la primera línea falló, ¿ya? Tú puedes intentar darle, pero va a estar gastando su dinero, porque aquí el que está funcionando es meramente el intravascular, el medicamento intracavernoso o el dispositivo al vacío. No es que el tadalafilo le esté ayudando, no es que el sildenafilo le esté ayudando, ¿no? ¿Ya? ¿Alguien levantó la mano por ahí? No me he fijado. Gracias, doctor. Ya, de nada. Doctor Guzmán, adelante. Sí, Gustavo Guzmán, adelante, sí. Sí, adelante, doctor Gustavo Guzmán. Esto veo que está levantada la mano. ¿se me escucha? Sí, sí, sí se la escucha. Disculpe, doctor, con respecto al sildenafilo, no sé si es un paciente, que es muy activo sexualmente, no sé cuánto es el límite que se le debe decir
consumir tal vez a necesidad o diariamente o antes de sus relaciones sexuales. Si, digamos que quiere tener relaciones sexuales diariamente, ¿es recomendable que tome todos los días? Ya, ahí nos vamos a centrar el tiempo de vida medio de cada medicamento, ¿ya? El sildenafil y el verdenafilo tienen tiempos de vida cortos, estimados en un promedio de 12 a 24 horas, ¿ya? El tadalafilo tiene un tiempo de vida más largo, estimado en 36 a 48 horas. Quiere decir que con la dosis con la que el paciente tenga un efecto, obviamente siempre se inicia con dosis bajas, hablando del sildenafilo en este caso, una dosis de 25 miligramos, es una dosis baja, y ya tiene una buena erección, perfecto. Si el paciente va a mantener relaciones sexuales de forma diaria, este medicamento lo tendrá que tomar, digamos, casi de forma diaria. ¿Por qué? Porque su efecto dura como máximo 24 horas, ¿ya? Si requiere 50 miligramos, de la misma forma, ¿ya? Porque el tiempo de vida media va a seguir siendo el mismo a pesar de la dosis, ¿ya? Hasta los 100 miligramos. Caso contrario, se trata del tadalafilo. Este medicamento va a tener efecto hoy y mañana. Recién pasado mañana tendría que tomar otra dosis para recién poder mantener una relación sexual de forma continua. No tiene que ser diaria, sino interdiaria, ¿ya? Y también se tiene que regular la dosis. Desde 5 hasta 20 miligramos se va viendo con cuál tiene mejor respuesta. Y doctor, disculpe, no hay problema tampoco con respecto a pacientes con marcapaso. No, respecto a las arritmias cardíacas no hay ninguna contraindicación, ¿ya? Porque obviamente con una arritmia cardíaca y un paciente con marcapaso lo que van a valorar, siempre y cuando esta arritmia cardíaca y este marcapaso no hayan sido secundarios a un infarto, que se murió justo ¿cómo se llama? La zona del nodo, siempre y cuando no sea por eso, no hay ningún problema, ¿ya? Si fuera una bradiarritmia, una taquiarritmia, idiopática, no habría problema, ¿ya? Gracias, doctor. Adelante. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta por ahí? Parece que nadie más, ¿no? Bueno, muchachos. Mañana teníamos un seminario dictado para la mañana, creo de 8 a 11, ¿ya? Pero aparte me han puesto un seminario en la clase, ¿ya? O sea, estos dos los vamos a unificar el día miércoles, que me toca el seminario en clases. Vamos a unificar el seminario del día de mañana, ¿ya? ¿Qué vamos a tocar? En los seminarios supuestamente antiguamente se hacían a nivel del Zoom, ya se solicitaba el Zoom para hacer algo más práctico, ¿ya? Y se complementaba ya en las clases, digamos, en las prácticas que hacían en el hospital. Vamos a tratar sobre la colocación de la sonda Foley en varones y mujeres, ¿ya? ¿Por qué? Porque este tema va a ser relevante para su práctica en el internado y en el SERUMS. Nunca falta el paciente prostático que hace retención urinaria por haber estado en una fiesta y ha libado bastante cerveza. Y en el hospital van a colocar, cuando hagan su rotación de cirugía, a cada rato, porque casi todos los pacientes quirúrgicos entran a hacer operaciones. ¿Quién coloca la sonda? El interno, ¿ya? Es más práctico, desafortunadamente no se puede hacer en esta coyuntura. Dadas las circunstancias, vamos a hacerlo de forma teórica, viendo videos y tratando de explicarles gráficamente lo más posible, los mayores detalles, la mayor cantidad de preguntas que puedan surgir, para que tengan claro este tema y cuando tengan la oportunidad en el internado puedan colocar las sondas que van a requerir de acá a futuro, ¿ya? Entonces vamos a tratar ese tema. Y de sobrarnos algo de tiempo, podemos tocar algún caso clínico de los que hemos subido a la plataforma. Hay una capite que dice casos clínicos, donde se da un caso clínico por cada tema, ¿ya? Si ustedes desean, pueden darles una mirada y de acuerdo a ello pueden plantear alguno, ¿ya? Si es que sobre el tiempo, claro, porque a veces surgen muchas preguntas respecto a la colocación de sonda, ¿ya?
Siendo las 2 en punto, estaría dando por concluida la siguiente presentación y nos estaríamos viendo el día miércoles. ¿Listo, muchachos? Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor.